Hola, buenos días, jóvenes. Vamos a hacer primero que todo una retroalimentación en breve y muy grosso modo para las personas que no pudieron estar con nosotros en la clase anterior. ¿Sale? Entonces, bueno, dentro de esta, insisto, esta retroalimentación, que es únicamente abordar los criterios, las distintas características que ya se han visto en la asignatura, tenemos primero que todo Aristóteles nuevamente. Y entonces tenemos al señorito Aristóteles con su principal contribución, que fue la persuasión. ¿De acuerdo? Recordemos eso. Después tenemos a las primeras escuelas de psicología. Y que su principal aportación ha sido que se percataron que la comunicación no era únicamente para efectos de persuadir al otro, sino que teníamos que ver que existían tres canales distintos, que era la parte emocional, la parte de entretenimiento y la parte de información. ¿De acuerdo? Y entonces esta es la segunda perspectiva que nosotros tenemos de la comunicación. La tercera perspectiva importante, trascendental, que nosotros tenemos de la comunicación es la que fue aportada por el conductismo. Y decíamos que la aportación del conductismo fue que empezó a percatarse de que la información no solamente se daba respecto al mensaje, a la persona que da el mensaje y a la persona que recibe el mensaje. Sino que teníamos que tener en cuenta también, valga la redundancia, teníamos que toda la situación que tenía la persona dentro de su cabecita. ¿De acuerdo? Esa fue la principal aportación del conductismo. Recuerden que estamos hablando, dentro de todo esto, estamos tratando de abarcar de la manera más clara posible cuáles fueron las perspectivas más importantes de la comunicación. Y entonces, bueno, tenemos estas tres primero y posteriormente tenemos, yo les había dicho que era muy importante que nosotros checáramos la comunicación a partir de una perspectiva más amplia. Y dentro de esta perspectiva más amplia habíamos hablado de la aportación de Virginia Satir. Si ustedes recuerdan, ya habíamos visto algún video, algún video respecto a la forma en la que Virginia Satir abordaba la comunicación. Yo estoy poniendo de manera específica Virginia Satir porque es muy evidente la forma integral en la que ella expresa la comunicación. Entonces, respecto a la comunicación, tenemos que Virginia Satir se enfocaba a que la comunicación no podía ser únicamente verbal. Por supuesto que existía la comunicación verbal, pero también existe otro factor que es la comunicación no verbal. Y entonces nos decía que la comunicación no verbal se da en una proporción mayor a la no verbal, a la verbal, perdón. Entonces tenemos que es aproximadamente un 60% de la comunicación que nosotros desarrollamos, un 60% es no verbal, mientras que aproximadamente un 40% es verbal. Dentro de todo esto nosotros comentábamos que, teniendo en cuenta que la comunicación verbal se da aproximadamente en un 40%, es muy complicado, entre comillas complicado, que se pueda dar de manera eficiente, ya que tenemos que dentro de la comunicación verbal existen muchísimas acepciones, muchísimos significados que de repente no pueden ser comprendidos de la misma manera, teniendo en cuenta que a lo mejor, que el lenguaje puede ser el mismo, el idioma puede ser el mismo, y aún así hay excepciones en las que el lenguaje verbal puede no ser entendido con claridad. ¿De acuerdo? Entonces imagínense, si eso se da en un 40%, la forma en la que puede este 60% desarrollarse de manera ineficiente es algo muy significativo. Y entonces, bueno, estas partes, 40 y 60%, que pueden ser muy significativas, también hay que abordarlas desde estos procesos que ya habíamos entendido antes, como los procesos fallidos, los procesos finales,
y las repercusiones que pueden tener esto dentro de la comunicación en su totalidad. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, tenemos que esta es la principal aportación que nos da Virginia Satir respecto a la comunicación. La segunda aportación importante es la primera. La segunda, que la comunicación se establece siempre en una interacción o en una transacción. Decía Raquel de manera muy sabia que la comunicación siempre se da en un proceso de otredad, nos decía. No sé si recuerdan la clase anterior, o sea, hace 15 días. Ajá, es decir, comunicación, transacción. Perdón, interacción o transacción. Ajá, les comentaba yo en la clase anterior que el término interacción o transacción únicamente varía dependiendo del tipo, perdónenme, del tipo de abordaje que se da a la terapia. ¿De acuerdo? Pero bueno, básicamente se refiere a lo mismo, al estar con el otro. Entonces, tenemos que la comunicación se da en un proceso de interacción, y que este proceso ocurre indudablemente, vuelvo a lo mismo, en la otra edad, es decir, estando con el otro. Y entonces tenemos aquí que dependiendo de todo esto es que se da la interpretación. ¿De acuerdo? Es decir, que la interpretación varía dependiendo de quién sea el otro. Si yo voy por la calle y alguna persona me insulta sobre mi peso, no va a tener el mismo valor. El significado no va a ser igual que si me lo dice una persona que sea cercana a mí, ¿sí? O que si me lo dice una persona que tenga cierto interés en mí, ¿de acuerdo? Es decir, el valor que tenga ese mensaje dependerá de la interpretación, el valor que tenga ese mensaje dependerá de la interacción que yo tenga con esa persona, ¿de acuerdo? Entonces yo lo voy a percibir no solamente, ya lo borré, en la medida en la que yo tenga, en la medida de las cosas que yo tenga dentro de mi cabecita, ¿sí? Sino en la medida en la que yo interactúe con la otra persona, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esta es la segunda y de algún modo pues la tercera aportación que nos da Virginia Satir. Vuelvo a lo mismo. Recuerdan que Virginia Satir ha sido una persona importante dentro de este marco de la comunicación humana, porque bueno, ya lo habíamos comentado con anterioridad. Bueno, Virginia Satir fue docente, fue terapeuta, fue trabajadora social y bueno, fungió en muchos niveles y a muchos grados con diferentes tipos de familias. Entonces, bueno, afortunadamente tuvo la oportunidad, la habilidad y la capacidad, ¿sí?, de poder observar con mayor claridad la forma en la que se iban estableciendo todo este tipo de interacciones y, bueno, sacarles muchísimo jugo a todas estas cosas. Entonces, bueno, esta es la tercera aportación que nos dio la señora Virginia Satir. Entonces, bueno, después de esto nosotros hablábamos de que es importante, teniendo en cuenta que la interpretación y todo esto se da a partir de una interacción, a partir de una transacción social, a partir de una transacción, significa que nos estamos refiriendo a que la comunicación es un proceso que se da en el contexto social. ¿Sí? Entonces, bueno, como la comunicación se da dentro de un contexto social, entonces tenemos que es importante que nosotros nos hagamos ciertas preguntas.
una pregunta importante es ¿cómo sucede? ¿Cómo sucede esta interacción? La segunda es ¿dónde? ¿Dónde sucede? ¿Dónde sucede? La tercera sería ¿con quién? Vuelvo a lo mismo, no es lo mismo que una persona me haga algún tipo de comentario respecto a alguna cosa específica de mí, no es lo mismo que sea una persona significativa, que sea una persona desconocida, una persona anónima o que sea una persona del trabajo, ¿sí? La interpretación que yo le dé a esto dependerá de todas estas partes de los elementos del contexto social. La siguiente es bajo qué circunstancias me está diciendo, me está enviando el mensaje. ¿Bajo qué circunstancias? Y la otra es ¿cuál es la relación que tengo con la persona? Si ustedes pueden percatarse, que ustedes llegaran a todo esto fue la finalidad de la tarea que se había realizado con antelación. Que ustedes puedan verdaderamente ir integrando todas estas cosas a su experiencia personal, porque eso es algo muy rico, eso es algo muy, muy, muy importante. Entonces, bueno, esto es de los principales aportes que habíamos checado en la sesión anterior respecto a Virginia Satir. Ahora, dentro de los elementos de la comunicación, esto respecto a la comunicación vista como un proceso social. Voy a borrar. Tenemos algunos elementos importantes de la comunicación, que es el cuerpo, la corporalidad. Otro elemento importante de la comunicación son los valores. Lo que creo que está bien, lo que creo que no está tan bien. Las expectativas. La expresión. Verbal, básicamente. Y el último elemento tenemos que es los conocimientos directos o indirectos. Todos estos los abordaremos en el siguiente video. Por ahora es todo. Concluimos.